Pasamos de los políticos a los académicos. Estamos con Lucas Leach, economista, historiador, Roberto Gargarella, abogado constitucionalista. A ver, vamos a decir una cosa más. Roberto Gargarella en algún momento firmó una solicitada a favor del frente de izquierda, el que postulaba Altamira Castillo. Y Lucas, al menos en Twitter, no sé si como provocación o convencido, que fue lo que hizo, en el último tiempo promovía el voto por Lilita Carrió con bastante sentido del humor, quiero decir. No parecía muy convencido, pero parecía un gesto casi romántico. ¿Qué ven de lo que pasa? ¿Qué ven de lo que vieron hoy en el programa? Me parece que la presentación de Emilio Pérsico en un punto es histórica, digamos, haber tenido ese testimonio de alguien del riñón del kirchnerismo, reconociendo que después de 8 años, digamos, los grandes favorecidos han sido, digamos, las clases altas. Me parece que es bien significativo y es bueno que sea remarcado desde el riñón. Entonces, por eso creo que quienes defendemos una idea de democracia económica, democracia política, y bueno, obviamente que tenemos que ver eso como un problema muy serio que merece ser atacado, tanto por lo que ha dejado este gobierno de legado de concentración económica, como por la situación que tenemos de concentración política. ¿Y vos crees que es así, que los más beneficiados fueron las clases altas? Bueno, me parece que si uno ve la estructura de alianzas, o sea, hay una respuesta boba frente a cuando uno acusa o señala, como ustedes señalaban, bueno, ¿qué hacen con Gioja? ¿Qué hacen con los servicios de inteligencia gobernando Río Negro? ¿Qué hacen con Infran? Y hay una respuesta boba que es, bueno, no, lo que necesitamos es acumular poder político. No, digamos, lo que necesitamos es respaldar un modelo económico que es muy complicado, que es un modelo extractivista, que implica, digamos, marginación y que implica, digamos, restricciones de derechos. O sea, que no es simplemente necesitamos votos, necesitamos mantener un modelo que es muy difícil de mantener y necesitamos gente especial para mantenerlo, que esté dispuesta a aceptar ciertas cosas, que esté comprometida con ciertas cosas. No, yo creo que sí que es un problema Roberto, serio. déjame abundar un poquito sobre eso. ¿Es mucho lo que puede hacer un gobierno para evitar un proceso que claramente es internacional? Es decir, el proceso de primarización de la Argentina, de exportación de productos, lo que vos decís, la economía extractiva, que es un problema que... No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. O sea, se puede hacer todo de modo respetuoso. Por ejemplo, todos los compromisos que tiene Argentina, Colombia, cualquier país, digamos, de si vamos a tocar la cuestión de recursos naturales, podemos afectar grupos indígenas, tenemos que hacer procesos de consulta. O sea, uno puede hacer eso o hacer como está haciendo este gobierno, promover una ley antiterrorista, que es lo que está haciendo ahora, es la primera medida que está en manos del Senado, digamos, es esta, que es dirigida fundamentalmente, como se dirigió en Chile o en Ecuador, a controlar el tipo de protesta que pueden hacer los indígenas en esto. No es avanzar una tesis conspirativa, digamos, es simplemente la expresión de lo que firma aquí Aníbal Fernández Alac, o sea, es parte central de un proyecto. ¿En síntesis qué plantea? Ya, es exactamente lo mismo que se ha hecho en Ecuador y en Chile, que es bajo las presiones que hace el Gafi, entonces se hace, digamos, hay presiones para dictar este tipo de leyes. Lo que pasa es que este tipo de leyes vienen con un lenguaje vago que en Chile típicamente se han usado para acusar como terroristas a los indígenas que han estado protestando, y hay indígenas hoy presos en Ecuador y en Chile por este tipo de decisiones. Entonces, eso viene en Argentina hoy. Entonces, insisto, no es para hacer una visión conspirativa, sino para decir, eso es parte integral de este modelo de pensar la economía y la política. ¿Lucas? Sí, creo que tengo una visión un poco distinta de Roberto. Me parece que lo básico acá es el país mejoró en los últimos X años, de 2003 para acá. Hay más empleo, los salarios son más altos y eso explica el resultado de la elección. ¿Sí? Uno puede ponerse en la discusión fina de por qué pasó eso, son las circunstancias, son las políticas, y a mí me parece una discusión muy relevante, digamos, ¿no? Creo que algunas cosas hizo el gobierno que no estuvieron mal, o que estuvieron decididamente bien, básicamente la ampliación jubilatoria, el tema de la asignación por hijo, quizás el aumento del presupuesto educativo, son 3 cosas que creo que muchos rescatamos, digamos, de este gobierno. Creo que también hicieron cosas muy mal, digamos, 140 caracteres de Twitter sería, bueno, me ponía ayer un comentarista, me dice, no se cansan de hablar del INDEC, inflación y 678, digamos. Son 3 temas muy importantes y muy importantes para el futuro, es decir, la inflación, que un gobierno nos mienta, así descaradamente, y que tenga un manejo de los medios públicos o de la plata pública para los medios, que son 3 cosas que no pasan en ningún lugar del mundo, digamos. ¿En ningún lugar del mundo? Digo, la inflación en 2 lugares del mundo más altos, el tema del INDEC en ninguno, digamos, quizá en Cuba puede ser, y este manejo de los medios
diría que en ningún país democrático, que yo en este momento me pueda pensar un manejo tan... Entonces son tres cosas que uno está realmente... Ahora, con lo que vos decís, Lucas, ¿están todos mejor? Todos, que en general la mayoría La mayoría está mejor, por supuesto, no digo mejor. que... Digo, Roberto por ahí tiene un punto, que debe haber algunos casos particulares de gente cuyos derechos son violados. No sé si no lo eran antes, de todos modos, de modo que no sé si nos sirve para evaluar un resultado electoral, ¿no? Estás diciendo, la mayoría está mejor, la inclusión jubilatoria, la asignación universal por hijo, el aumento del presupuesto educativo. O sea, en tu enumeración parecería como 4 puntos muy pesados, muy densos, muy importantes. Sí, son importantes. Creo que hay, tiene que ver también con una cuestión de aspiraciones. Yo creo que la Argentina puede aspirar tanto más, digamos, ¿no? La Argentina, diría Durán Barba, los problemas que le importan a la gente, ¿no? La vivienda, la salud, la educación, la calidad educativa, ¿no? El transporte, cómo viaja la gente, digamos. ¿Qué puede mencionar uno ahí? Vivienda, piensa en Joclender, ¿sí? Transporte, piensa en Jaime, ¿sí? Infraestructura, en Devido y Skanska. Digo, creo que no me refiero tanto a si la gente roba o no roba, que es importante, pero las consecuencias que eso tiene. Podríamos construir muchísimas más casas, podríamos construir mucha más infraestructura. La salud podría estar no en manos de unos sindicalistas protegidos por el gobierno y sin competencia, sino que la gente tenga derecho, incluso la gente que hoy está obligada a ir al hospital público, que puede elegir su obra social. O sea, hay tanto por hacer y tanto por mejorar en la Argentina, incluso para acercarla a lo que fue la Argentina en algún momento, cuando yo nací, en el principio de los 70 o los 60, digamos. Hoy es una ciudad muy desintegrada, donde las villas crecen, hay cierto crecimiento y eso explica el resultado electoral. Uno aspira más. Es una pregunta que uno se hace, si uno pudiera establecer una fórmula matemática que permitiera sacar un resultado así categórico respecto de, dada una situación internacional claramente favorable, el gobierno la aprovecha al máximo, es suficientemente justo en la manera en que la aprovecha, digamos, la gente está mejor a pesar del gobierno, gracias al gobierno, independientemente del gobierno, o en qué combinación de los tres factores, que me parece que, más allá de que la gente está mejor y por eso lo vota, uno no sabe cómo evaluar una gestión. Es difícil evaluar una gestión. En ciencias sociales lo que te enseñan es a comparar. Es decir, comparar casos parecidos y qué tienen de diferente. Entonces, está Argentina y al lado tenés Uruguay, tenés Chile, tenés Brasil. ¿Y? Todos esos países crecen mucho, pero no tienen la inflación, no tienen INDEC, no tienen 678 y tienen políticas, por ejemplo, de vivienda, donde Chile no tiene villas, ¿sí? Prácticamente. Y es un país de nuestro nivel de ingreso. Y nosotros vemos villas que crecen todo el tiempo. Entonces, digo, hay algo que ahí está fallando en nuestra política pública. Por no hablar de otras cuestiones. Chile no tiene villas. Prácticamente no tiene villas, no tiene vivienda informal. ¿Y por qué? Porque tiene hace mucho tiempo con pinochetistas, no pinochetistas, progresistas, no progresistas, una política donde la gente le dicen, te doy un crédito, comprate la casa donde quieras. Obviamente la gente va a ir a donde es barata, no está obligada a comprarse la casa que le hace un Joclender o un contratista del gobierno. Ahora, sin ir muy atrás, comparás política universitaria y vos ves aquí que la política universitaria, vos mismo mencionaste el aumento del presupuesto educativo, en Chile están incendiando... ¿Pero por qué lo están incendiando? ¿Sí? La inclusión que hubo en Chile a la educación universitaria fue monstruosa, digamos. Y sí, lo que está pasando ahora es que bueno, están exigiendo, bueno, quizás bajar, porque ellos les dan un préstamo, le dan un préstamo muy largo plazo, 6% anual, bajarlo al 1% o que sea gratuita. Pero son, me parece, discusiones dentro de la inclusión, las crisis de la inclusión que también se generan. Acá tenemos un sistema, bueno, de una universidad gratuita, gente, alguna hasta hace 15 años. Yo estoy a favor, quizás, digo, no estoy necesariamente en contra de la gratuidad. Puede estar bien, pero no podemos tener gente que está hace 15 años y le estamos pagando la universidad. Roberto, mientras otra gente no tiene acceso. ¿Vale lo de la comparación? Obviamente que vale, sí, es importante. No, pensaba en esto de... En la regla de juego. A ver, yo no soy un fanático de la idea de equilibrio de poderes, pero me parece claro que es, digamos, quienes diseñaron el sistema de equilibrios, o sea, pienso en Madison, pienso en Hamilton, lo decían con la idea, con la certeza de que si había una rama del poder con más poder que otros, se iba a comer al resto. Alberti le quiso escapar a eso, dijo, no, acá las crisis son tan fuertes que tenemos que tener un presidente que sea capaz de ser rey. Si Madison hubiera estado vivo, le hubiera dicho a Alberti, mira, me parece que te equivocás, porque si reforzás tanto una rama del poder, va a pasar que este avance sobre las otras. O sea, lo veían como una ley de la política, ¿no? Y por eso digo, es independiente de Cristina, este gobierno, y aquí hemos montado un sistema de reglas que permite que una rama del poder avance sobre las otras y se las coma. Y hoy estamos en esa situación, no, y institucionalmente eso es una promesa muy peligrosa, en particular en un país donde tiene una práctica de una rama pasarle por encima a la otra, y además una cosa es en momentos de
bonanza económica, otra en momento de retracción, porque además el país, la comunidad es cívicamente muy activa, o sea que en momentos de retracción económica, con una ciudadanía muy activa y un sistema institucional de esta característica, esos son promisorios. Otra vez, no es para hacer una lectura apocalíptica, creo que esos son datos preocupantes respecto de lo que viene. O sea, simplemente es importante estar en guardia respecto de eso. Creo que le prestamos muy poca atención y que las cosas que se discuten aquí sobre reforma constitucional, como las que se discutieron hoy, son alarmantes. Si ¿no? me dejás redondearlo de Roberto, ¿no? Porque hay un argumento kirchnerista que puede ser: necesitamos mucho poder para enfrentar a los poderosos para el modelo inclusivo. Ahora, fíjate las cosas que te mencioné: asignación por hijo, cobertura jubilatoria y el tema educativo. ¿Cuál de esas estuvo opuesta por los poderes concentrados? En general... Ninguna. Estamos todos a favor de esas cosas. Por lo tanto, yo creo que hay un argumento ahí falaz, que es: necesitamos estar al borde de la práctica realmente pluralista y republicana para poder enfrentarnos ciertos poderes. Sí, yo creo que hay mucho margen para mejorar las cosas sin tanto conflicto. No, como nota al pie, hay una cosa notable para mí, y es que la izquierda democrática latinoamericana, en su tradición, siempre vio, digamos, la concentración del poder como algo tremendamente negativo, y hoy es insólito que el progresismo latinoamericano contemporáneo pase a abrazar una posición tan conservadora, que es esta de... para poder hacer el cambio, lo que tenemos que hacer es ganar la cúpula y desde ahí para abajo, digamos, hacer el cambio, ¿no? No es toda la izquierda latinoamericana. No, la tradición latinoamericana... No, quiero decir que no toda la izquierda latinoamericana está avanzando cosas como la reelección indefinida. No, pero digamos, hay un progresismo no le llaman en el izquierda poder. a Lula, a Mujica. No, eso que es el Lula, Pero Mujica... a mí me parece que, digamos, son gobiernos progresistas, digo. Progresista quiere decir progresar, viene de ahí, digo. ¿Cómo imaginás los 4 años que vienen? Bueno, me parece que hay un problema económico de corto plazo importante, digamos, que el gobierno tiene que enfrentar, y en ese sentido las circunstancias no van a ser tan buenas como fueron hasta ahora. Lo vemos, digo, se fueron 320 millones de dólares en 2 días. La gente no cree en esta política cambiaria. Entonces ahí hay un tema, digamos, grave a enfrentar, que va a haber que enfrentarlo, que es esta convivencia de dólar que va al 8 o 7% anual, inflación de 20 y pico. La gente no le está creyendo eso y no es muy fácil de enfrentar. Entonces, me parece que la luna de miel va a ser bastante corta, en el sentido de que ya hay que enfrentar ese problema. No es algo que no se puede resolver. ¿Cómo crees, no como querés, Sí. cómo crees que lo van a enfrentar? Y la línea de menor resistencia. Y eso quiere decir un poquito más de controles, no graves. No creo que vayamos a un sistema de control cambiario muy fuerte, pero acelerando un poquito la tasa de devaluación. El tema es si vos después eso lo acompañás con algo de acuerdo social, tratar de bajar las expectativas de inflación, porque si no, sí vamos a tener un problema, digamos. Si acompañamos la inflación de 20 y pico con dólar, que va al 20 y pico también, eso va a ser un poquito más complicado. Una cosa que pensaba de lo que había dicho, creo que era el Barba Gutiérrez, sobre el tema de la reforma constitucional, que fue también muy insólito, o sea, otro punto histórico. Fuerte, muy fuerte lo de... Que es otra vez volver a un cuento que se ha repetido muchas veces en América Latina, que es darle al progresismo, digamos, el ala de los derechos para que jueguen un poco en lo que yo diría la sala de juego de la Constitución, que se entretengan agregando derechos, mientras, digamos, se mantiene la sala de máquinas cerrada y, digamos, bajo el control de los que tienen el poder. Y el discurso de él fue increíblemente explícito en ese sentido. No, hay cosas muy importantes en materia de derechos. Lo que dijo, una soncera, digamos, en términos de los problemas de derechos que veía y demás, y era esto, volver a insistir en la sala de juegos para el progresismo, para que se entretenga agregándole derechos a la Constitución, mientras déjenos el control de la sala de máquinas, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, la verdad, muy interesante escucharlos. Bueno. Estamos despidiendo hasta el martes que viene. Quédense aquí en la continuidad de TN con el Rifle Varela y Sergio Lapegüe. Hasta el martes, así de sencillo. Chao. Palabras más, palabras